Partimos para esta entrevista doble, que puede llegar a ser triple y hasta cuádruple, depende de si nos contestan los teléfonos, de unas declaraciones de Francisco Morales Guerra, mejor conocido como Chico Dólar. Dijo que fue utilizado por personas que ocupaban altos cargos, y para aterrizar directamente en sus palabras mencionó a dos entonces diputados, Manuel Barquín y también Jaime Martínez Loaiza, que le habían pagado, o él les había pagado para que no lo investigaran. El caso es precisamente el caso que lleva nuestra etiqueta hoy, es lavado y política. Exactamente, usted lo ha dicho, Marielos, y vamos a hablar de lavado y política. Y también, si posible, como le digo, hacer contactos telefónicos para poder ir redondeando conceptos. Nuestros invitados que ya hablaron de qué es lo que cocinan, ahora nos van a contar de otras cosas. ¿Quiénes son ellos, Marielos? Así es, nos acompañan Mariano Rayo, consultor de Así Es, y Osvaldo Samayoa, que es coordinador jurídico del Centro de Estudios de Guatemala. Licenciado Rayo, buenos días. Cuando hablamos de lavado y política, ¿cuánto se vinculan en un medio como el nuestro? Adelante. Bueno, yo creo que las declaraciones ayer en el tribunal, algunos los habrá sorprendido, a otros que vienen dándole seguimiento a este tipo de casos de investigaciones. Basta recordar el caso del exdiputado Loaiza o el exdiputado Manuel Castillo y otros tantos que podríamos ir citando. No sorprende de que frente a un tribunal un imputado declare abiertamente las cosas que estaba haciendo. Es triste decirlo, pero es una realidad que se constata desde hace mucho tiempo en el ámbito político, no solo del organismo legislativo, sino del ejecutivo, del judicial, y algo que a veces se nos olvida, que es mucho más frecuente en los gobiernos locales. Gobiernos locales, ¿se habla de municipalidades? Eso es correcto, municipalidades. Licenciado Osvaldo Samayoa, ¿cuál es su opinión en relación a todo lo que se conoció a través de las declaraciones de esta persona el día de ayer? Bueno, digamos, hay dos niveles para analizarlo, ¿verdad? El primer nivel sería desde el punto de vista jurídico, digámoslo así. Tenemos un problema en cuanto a todas esas declaraciones que hemos estado escuchando, porque están generando más líneas de investigación, más hipótesis que hay que seguir explorando. ¿Lo ve como problema? Lo veo como problema en el sentido para el propio imputado, porque él está dando información que de no ser cierta puede ocasionarle a él la imputación de otros delitos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, él está diciendo que está siendo amenazado, que fue utilizado. Él evidentemente está tratando de utilizar una estrategia para que su responsabilidad sea menor en cuanto a lo que sucedió. Sin embargo, si eso no fuera cierto, él está bajo juramento cada vez que habla frente al juez, así que él ahí podría estar cometiendo otro tipo de delitos. Y en el segundo nivel es un nivel en donde, creo yo, estamos viendo cada vez que los que no eran funcionarios públicos y que están involucrados en todo esto están con la disposición de dar todos los detalles y toda la información que se requiera para tratar de alguna forma disminuir su responsabilidad y salvarse, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entender esto que dice Chico Dólar en cuanto a que le pidieron 3 millones de quetzales para no ser denunciado? ¿Cómo entender eso en el contexto del lavado y la política, señor Rayo? Es claramente un chantaje contra aquellos que pueden decir de que pueden proteger a otro que está cometiendo algún delito, y eso es lamentablemente frecuente entre políticos. El poder que obtienen, ya sea por el cargo que ostentan o el nivel de influencia, los hace caer en una extorsión y chantaje contra aquellos que sí están cometiendo delitos. Aquí lo estamos viendo en un tema de lavado de dinero, pero es también frecuente identificar casos de narcotráfico, crimen organizado, contrabando, defraudación aduanera. O sea, la serie de delitos penales detrás de todos estos movimientos donde buscan la protección o el favoritismo de un político son muy frecuentes en nuestro país. Licenciado Samayoa, usted se refirió a varias formas de analizar, y yo quería preguntarle en relación a una cita específica cuando el señor imputado dijo, si cometí un error, no fue el de lavado de dinero, sino ser utilizado por personas que manejan puestos de alto mando. ¿Usted cómo lee esa? Es decir, que el delito ya no es el problema, sino haber cometido un error de no hacerlo bien. Digamos que el error que él dice que cometió también es delito, digamos, ¿verdad? Dentro de, cuando vemos la ley de lavado de dinero, encontramos que también las personas que se prestan para participar en este tipo de actividades son responsables. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos hay una gravación específica, que la pena es incrementada y son inhabilitados para ejercer el cargo porque tenían en su función cuidar
que esto no sucediera. Y en el caso de que ellos hayan provocado, le hayan dicho a él que a cambio de ese dinero pudieran ellos darle algunos beneficios, él también está incurriendo en el delito, tal y como lo establece esta legislación de lavado de dinero. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabiendo él que era ilícito, sabiendo él que la fuente, si él dice que la fuente de dinero es legítima, entonces no tenía por qué prestarse a este tipo de actividades. Si la fuente de dinero es ilegítima, entonces él aprovechó esa ocasión para poder hacer los negocios que quería hacer. Y en este caso, aprovechándonos de la trayectoria del licenciado Rayo como diputado, él estuvo detrás de la aprobación de lo que conocemos hoy como la Ley de Extinción de Dominio, grandes rasgos. ¿Qué puede decirnos en ese sentido, licenciado Rayo, de cómo opera la extinción de dominio en el tema de lavado de dinero? El grandes rasgos aterriza precisamente en temas como el que estamos tratando hoy. No me consta, y tal vez Osvaldo me puede ayudar, pero a mí no me consta de que el Ministerio Público, a través de su unidad específica de extinción de dominio, tenga un caso abierto contra Chico Dólar. Sin embargo, a partir de las declaraciones de ayer, de oficio, si no lo ha hecho ya, de oficio podría iniciar una investigación para establecer la procedencia de, por ejemplo, de esos 6 millones que él indica que entregó a 2 exfuncionarios públicos. A partir de eso, esa investigación, con el apoyo de la PGN y etcétera, pues se puede aperturar ya toda una investigación y llegar a imputarlo bajo al amparo de la Ley de Extinción de Dominio. Claramente, por los indicios y por las declaraciones, hay una causal establecida en la Ley de Extinción de Dominio que le aplica a Chico Dólar. Y en este caso, licenciado Samayoa, ¿cómo lo ve usted? Porque hay gente todavía, aquí hace poco, de hecho el licenciado Rayo estaba no aquí en la cabina, pero sí estábamos conversando con él por la vía telefónica, si no estoy mal. Hay gente que dice que la Ley de Extinción de Dominio en este caso puede ser peligrosa para personas que no tengan nada que ver en un caso y que pueda alguna autoridad aprovecharse de esta ley para despojarlo de sus bienes. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la Ley de Extinción de Dominio tiene un procedimiento en donde le da parte al legítimo propietario o al legítimo poseedor de un bien. Eso se fue muy cuidadoso en el procedimiento en la Ley de Extinción de Dominio. Cuando se tiene conocimiento, por ejemplo, de un bien que ha sido utilizado para un ilícito, pero que era alquilado, entonces el propietario puede aparecer y declarar que no tenía conocimiento de... Que tuvo buena fe, que esa es la condición fundamental. Exacto, entonces ahí hay garantías en el procedimiento, digamos, en la extinción de dominio. Aquí el tema es que en este caso hay que ver si hay bienes a nombre de este señor, de conocido Chico Dólar, y si estos bienes se presume que fueron adquiridos con dinero ilícito, entonces podrían iniciar la extinción de dominio. Habrá otro tipo de bienes que podrían ser anteriores al enriquecimiento que él haya tenido o a la procedencia de este dinero, que en todo caso tendrán que irse por un tema de comiso, que ya es el procedimiento ordinario y común por el cual se comisan bienes producto de un delito o que se presume que han sido parte de ese delito. Lo que no hay que olvidar, solo una acotación, es que el procedimiento de extinción de dominio es independiente del caso penal bajo el cual en este momento está declarando Chico Dólar. Ojo con eso. Sí. ¿Y los exdiputados? ¿Cómo que? Igualmente. Si se logra determinar que efectivamente la acusación que dijo ayer Chico Dólar, de que le entregó hasta 6 millones de quetzales a los hermanos Barquín, así creo que fue la declaración, ellos tienen que haberlo declarado. Si no lo declararon, hay que establecer si ingresaron, a dónde ingresaron y qué hicieron con ese recurso. Entonces también se les puede aplicar a ambos funcionarios el tema de la Ley de Extinción de Dominio. Bueno, voy a recordarles que estamos utilizando la etiqueta o hashtag lavado y política y que tenemos que irnos a corte. Ya regresamos. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. $8:25. A ver, Marielos, ¿por qué no recordamos nuestra etiqueta? Etiqueta y algunos mensajes que llegaron. La etiqueta es lavado y política y hay algunos mensajes que se refieren a las declaraciones de Chico Dólar. Dice fiscalizador GT, las declaraciones de Chico Dólar solo demuestran lo vinculado que está la política con el narcotráfico.
entre otras cosas. También aquí hay un oyente que dice, Chico Dólar, ¿estará solo en esto? Lo dudo. Tenemos que pensar en una gran mafia política. Nos acompañan aquí Osvaldo Samayoa y Mariano Rayo. Estamos haciendo el análisis de esas declaraciones y del tema en general, lavado y política. Y recuerdo palabras de un agente de la DEA que en algún momento, hablando acerca del tema, mencionó que se puede lavar de múltiples maneras y realmente dijo, usted imagínese esa y esa manera es un camino para lavar dinero. Licenciado Samayoa, recordemos ahora palabras de la fiscal general Telma Aldana. Dijo que se venía un tsunami. ¿Este tsunami usted cree que va a abarcar como debiera el tema del lavado y la política? ¿Cómo lo ve? Es muy probable. Hemos venido viendo desde el informe que hace CICIG sobre el financiamiento a los partidos políticos, en donde aparecen muchas personas o dudosa financiamiento a los partidos. Y esto es lo que puede provocar ese tsunami. Creo que hay grandes estructuras que han estado financiando los partidos políticos. Lamentablemente esto ha sido poco fiscalizado, ha sido poco conocido, es un tema que es un secreto a voces, como lo decimos popularmente, ¿verdad? Sabemos que hay mucho dinero y no necesariamente es un dinero obtenido de forma lícita. Me parece que por eso incluso hasta el alcance tiene el tema de reforma electoral, tiene hasta ese alcance de poder transparentar la fiscalización. Y creo que todo el proceso de investigación que se podría estar realizando va a dar o puede darnos como tarea la implicación de otro tipo de funcionarios en todo este tipo de favores. Hay grandes campañas que tenemos que preguntarnos de dónde fueron pagadas, hay grandes comerciales, grandes publicidad que vemos a granel en todo el país que realmente generan mucha duda del financiamiento que se tiene. Tenemos mensajes aquí, Marielos. Usted tiene aquí seguramente el de Gerson Anzueto. Se pregunta si el sistema de recaudación de impuestos no sirve como hacer si todo se lava circunstancialmente, por ejemplo. Sí, también tenemos uno que no tiene firma, que pregunta cómo piensan nuestros invitados que van a tomar estas declaraciones los que son todavía diputados y que deben estar asustados al respecto. Varios temas. En relación a ese comentario, Felipe, que hacías de las declaraciones de un agente de la DEA, eso lleva a que se proponga que es el momento de revisar dos leyes en particular en este momento vinculados. Una es la ley de lavado de dinero de otros activos del año 2001, precisamente porque, aunque es muy buena y ha sufrido algunos ajustes a través del tiempo, a 16 años de su vigencia, merece una revisión para poder abarcar otras actuaciones en cuanto al lavado de dinero. Por ejemplo, ¿cuál es? Precisamente la creatividad para poder, o sea, ya no es solo la adquisición de bienes inmuebles, de bienes muebles, de joyas, etcétera. No, la sofisticación con que se lava el dinero merece no solo la revisión, sino otorgarle al Estado, a las entidades involucradas en la investigación y sanción, dotarles de mejores instrumentos. Otra ley del año 91, miren desde qué año estoy hablando, la ley del contrabando y la defraudación aduanera, como un elemento adicional de fortalecimiento de la persecución penal de estos casos. Ya en lo concreto a lo que se mencionaba, sin lugar a dudas, aquí no nos podemos olvidar que no solo es el corrupto el que debe ser perseguido, el corruptor. Y aquí es donde a veces encontramos ciertas debilidades, porque no identificamos con precisión quién es el corruptor, en el sentido, no necesariamente el corruptor activo, sino el pasivo, aquella persona que acepta con recursos ilícitos financiar actividades no solo políticas, sino de otra naturaleza. Entonces, yo sí, apegándome a las palabras de la señora fiscal, este tema del tsunami y todas esas cosas va a extenderse a otros ámbitos que en este momento no necesariamente los tenemos en el radar. Licenciado Samayoa, ¿y usted ve factible alguna de las leyes o lo que menciona el exdiputado Rayo? ¿Usted ve que el Congreso tiene alguna idea de lo que está pasando o los ve más bien yo diría que el Congreso, ajenos? Yo diría que el Congreso es el que está en cierta medida haciendo que el país sea gobernable con la agenda legislativa que ha aprobado y que tiene, pero que aún falta poder
tocar fondo con los temas de transparencia, con los temas anticorrupción. Ahí se viene todo un paquete de leyes, entre los, por ejemplo, entra el levantamiento del secreto bancario con una discusión pendiente y con una propuesta específica, que creo que uno de los diputados ya presentó una propuesta. Y además hay que hacer toda la revisión de un paquete de legislación, como bien se decía, que debe ser ya reformada y que debe de ajustarse a las situaciones actuales. Ahora, los tiempos en el Congreso son tiempos largos, son tiempos de análisis y tardados, siempre hay oposiciones también y siempre hay algo más que discutir. Tenemos que ir sobre la práctica, y aquí es donde yo les decía, veo que el Congreso es más factible avanzar en ciertos casos, porque si nos vamos ahorita al Ejecutivo, vamos a ver un Ejecutivo que no necesariamente está implementando políticas para transparentar todos estos procesos o para modernizar con la legislación que tiene ciertos eventos que necesita para ser más transparente y más fiscalizable. Así que ahí creo yo que hay una tarea pendiente en el Congreso, pero al Ejecutivo hay que empezar a exigir también que empiece a desarrollar ciertos aspectos. Hay una ventana de oportunidad que se ha abierto con la incorporación del nuevo superintendente de Administración Tributaria. Su propia formación que ha tenido, la capacitación de investigación. O sea, que viene del MP. Que viene del MP, entender las dinámicas y una serie de cosas, y la incorporación de algunos intendentes con características similares, abre la oportunidad también de hacer investigación y análisis de conductas y de comportamientos criminales que sumarían a esta labor que se está haciendo a través de muchos de ir limpiando nuestro sistema. Así que no nos olvidemos de la SAT, donde yo vería con mucha esperanza esa oportunidad de hacer cosas adicionales a las que se están haciendo. Ahora, antes de preguntarle de nuevo al licenciado Samayoa, al licenciado Rayo, usted habló de leyes que hay que revisar, que son buenas, pero que necesitan actualización. Y se refirió al tema de la creatividad para lavar, que hacía alusión a estas declaraciones de la gente de la DEA que yo había mencionado antes. ¿Usted cree que se ha ido evolucionando en tal sentido? ¿Se puede lavar, por ejemplo, por medio de campañas políticas? Lo sabemos que sí. Sí. Pero, por ejemplo, el comercio electrónico, le doy un ejemplo, el comercio electrónico, todo lo que es esta parte de la economía digital, etcétera, no está considerada, porque no estaba previsto ni en el 91 y menos en el 2001, todavía no estaba considerado. La misma IBE, que es una unidad especializada de la Superintendencia de Bancos, ha tenido a través de su formación y capacitación de funcionarios, incluso muy jóvenes, que entender que hasta cuánto le da la legislación vigente para poder realizar el tipo de investigaciones y presentar al Ministerio Público, porque no nos olvidemos, el lavado de dinero la IBE identifica, pero no imputa, tiene que presentar los casos al Ministerio Público. El Ministerio Público ha hecho muchísimo en actualizarse, capacitarse, dotarse identifica operaciones sospechosas. Efectivamente. Entonces ahí hay otro elemento donde también de la mano con el Ministerio Público, con las unidades especializadas, se revisan protocolos, ve si la ley no le queda muy angosta y hay que dotarle de más y mejores instrumentos, evidentemente respetando el debido proceso y todo lo que los abogados siempre nos demandan, aquellos que queremos ser un poco más atrevidos e irreverentes en cuanto a dotarle al Estado de los instrumentos de investigación. Así que creo que estamos avanzando, hemos avanzado, pero aún hay más que hacer. Licenciado Samayoa, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que aquí hay un tema fundamental. Hoy vamos a descubrir cómo desentrampar o cómo terminar con algún tipo de organización criminal en este caso, pero mañana se están inventando nuevas formas. Así que esto es una tarea completamente diaria, una tarea de toda la vida, digámoslo así, que requiere ir teniendo siempre elementos innovadores, porque el lavado de dinero es una forma que se va a dar de cualquier tipo. Es curioso, por ejemplo, cuando hablábamos del poder local, la ausencia de Estado en muchos municipios nos lleva a ver a veces estructuras que no nos imaginamos, o que hay personas como padrinos, digamos, dentro de ese municipio que son los que están manteniendo de cierta forma ciertas estructuras, hospitales, estadios. Sí, no, en el caso de Chico Dólar sería muy interesante ver la influencia en Asunción Mita que tenía Chico Dólar, ¿no? O sea, se vuelven caciques, ¿sí? Incluso son defendidos, son protegidos, son... Bueno, Chico Dólar asegura que es inocente. ¿Y quién va a imputarse directamente con casi todo lo que... todo el que esté privado de libertad va a decir que es inocente, digamos. Pero habría solo, digamos, un
pequeño toque para que ustedes digan algo, no crean que... Pero aquí vamos a lo que mencionábamos, Osvaldo, en el sentido de que hay que adentrarse aún más y esperar más, y ahí es donde el apoyo que le tenemos que dar financiero, legal, etcétera, a las entidades investigadoras es fundamental, ¿no? Entonces, digamos, nosotros desde sociedad civil tenemos que ver cómo apoyamos el Estado, dotarles de más recursos, en fin, una serie de cosas que nos permitan. Lo que es bien importante es limpiar este sistema que nos está agobiando. Bueno, quiero recordarles nuestra etiqueta para que participen ustedes también en el programa, es Lavado y Política, y también comentarles que estamos tratando de hacer el contacto vía telefónica. De hecho, ya hemos logrado alguno, pero mientras lo podemos... déjame ver, nos hacen señales desde la cabina. Creo que ya tenemos un contacto, pero antes de ir con él, yo quisiera preguntarle al licenciado Samayoa lo siguiente. Dijo el licenciado Rayo que hay unas personas, y se refiere a, hay personas como yo, eso sentí que estaba diciendo, que quisiéramos ir un poco más allá cuando se trata de perseguir a los delincuentes. ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, es factible, la ley lo permite, sobre todo cuando se dan los métodos especiales de investigación. Ahí hay herramientas que se pueden utilizar completamente legales. En algunos casos incluso no se requiere la autorización judicial para poder desarrollar algunos de estos métodos especiales de investigación, como agentes encubiertos, como las transferencias condicionadas, y esos son herramientas que tenemos que utilizar. Aquí hay algo clave, tenemos la ley anticorrupción del 2012, tenemos la ley de métodos especiales de investigación, tenemos legislación sobre las estructuras criminales que no necesariamente las aplicamos al 100%, y eso es una herramienta que debe utilizarse. Y Osvaldo, hay algo que hay que ampliar. A ver, si mal no recuerdo, la ley de contra el crimen organizado es el año 2006. Sí. Si yo recuerdo las jornadas por medio de las cuales se formuló y se formó, las personas, los diputados que participaron en esas jornadas, era sorprendente ver que de repente aparecían personas que nunca habían estado involucradas en la discusión de ese tipo de leyes, sí participaron en esas jornadas, y recuerdo bien cómo defendieron evitar que se introdujeran más y mejores instrumentos y se le diera mayor fortaleza, y hoy lo entendemos el por qué estaban ahí velando porque las ciertas situaciones que tendrían que estar en la ley contra el crimen organizado no están por el momento. Y entonces, otra sugerencia es: tenemos que entrar a revisar la legislación contra el crimen organizado del año 2006. Bueno, tenemos ahora a nuestros invitados telefónicos, pero antes vamos a escuchar lo siguiente. El supuesto cabecilla de la red criminal para el financiamiento electoral ilícito, Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, acusado por el caso Lavado y Política, denunció de manera pública durante su declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez que recibió una amenaza de muerte por parte de los hermanos Barquín. Edgar Barquín, ex candidato vicepresidencial de Libertad Democrática Renovada Líder, Manuel Barquín, exdiputado de la misma agrupación política, fundadores del partido Gran Alianza Nacional Gana, que se presume recibió durante sus inicios apoyo económico de alias Chico Dólar, tras una serie de transferencias sospechosas, según los investigadores. Francisco Morales Guerra afirmó ante el juez ser una persona trabajadora y que en una primera oportunidad se le prohibió abrir la boca. Estoy poniendo en riesgo, señor, la vida de mi familia y hasta mi propia vida. Quiero dejar dos cosas: que si algo me pasara por mi declaración, culpo a los señores Barquín, Jaime Martínez Loaiza y al licenciado Oscar René Méndez, señor. Le voy a decir por qué al licenciado Oscar René Méndez el día de mi declaración acá, por medio del señor Carlos Martiforena, se para y me pega con el pecho ahí, pueden revisar cámaras ante él el día de la audiencia. Si habla, se muere usted y su familia. Este audio, que proviene de una nota de Douglas Cuevas, nuestro reportero de tribunales, precede lo que vamos a preguntarle a nuestros invitados telefónicos, Marielos, Eddie Herrera. Así es, el abogado del señor Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Y también Manuel Barquín, exdiputado. A ambos, gracias por contestar esta llamada. Señor Barquín, cuéntenos, ¿qué siente usted cuando escucha esas declaraciones del señor Chico Dólar? Adelante. Muy buenos días, Luis Felipe. Buenos días a toda la mesa. Gracias por la oportunidad. Y como siempre, pues estamos a la orden. Quiero comentarle en primer lugar, manifestarle que desde el 15 de enero de este año me he puesto a la disposición del Ministerio Público y a disposición del señor juez Contralor en relación al caso en el que me han estado señalando.
Segundo, Luis Felipe, como profesional del derecho, pues yo creo en la justicia, yo confío en la justicia y en su oportunidad pues voy a apelar a la justicia. Eso me hace reconocer todos los esfuerzos y el trabajo que el Ministerio Público y la CICIG hacen por el fortalecimiento de la justicia. En el caso concreto de, por ejemplo, de haber escuchado, no haber escuchado, sino que haber leído en algún medio de comunicación, yo tengo que tener, Luis Felipe, pues la apreciación del audio para poder recoger alguna posición. Pero aquí hay una cosa muy importante en relación a algunas amenazas que se mencionan. Miren, los documentos que hay del caso, hay 2 elementos de convicción, que son documentos presentados por CICIG y por el Ministerio Público, y llamadas telefónicas. Ahora, pues, seguramente al parecer se habrá de agregar esta situación testimonial que se ha dado. Para ello, naturalmente, tengo que escuchar. Pero en este caso, licenciado, le pido que me diga cuál es su reacción a lo que ha dicho el alias Chico Dólar en cuanto a que teme por su vida y menciona su nombre y el de su hermano. Sí, bueno, mire, hacia ahí quería llegar. Yo no me puedo dar por aludido con una expresión de esta naturaleza porque, según leo en uno de los medios de comunicación, el señor Morales Guerra ha manifestado, menciona a 2 abogados. Y aquí está hablando de un acto, de un hecho que se dio alrededor del 17 de julio del año pasado, en las primeras declaraciones que ellos tuvieron, que habla del abogado Méndez y del abogado Marquicorena, según he leído en los twitters. Lo curioso de esto, Luis Felipe, es que estos abogados llegaron a representarlo. Uno lo llegó a representar a él en la audiencia y el otro representaba a otra persona que está también vinculada al caso. O sea, eso llama poderosamente la atención, pues va, según lo manifestado por él y lo leído en Twitter. Yo tendría que escuchar el audio para darle una opinión más concreta respecto de ello, Luis Felipe. Licenciado Herrera, ¿usted qué opina de lo que acaba de escuchar? Gracias, muy buenos días, agradezco el enlace. Definitivamente, pues tal y como lo han dicho todos los que han intervenido en el enlace, pues estamos dentro de un proceso penal, el cual pues obviamente está fundamentado en una investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional. Déjenme recordarles que obviamente, pues, porque yo estuve presente en el momento que Francisco Morales Guerra pues hace estos señalamientos, bastante graves por cierto, pero él fue bastante enfático, tal y como lo dijo el licenciado Barquín, pues él hizo señalamientos precisamente en contra de sus anteriores abogados defensores. Él dijo, de cierta manera, no lo puedo asegurar, pero fue el señalamiento y precisamente la postura que el licenciado Marquicorena demostró precisamente en la audiencia de primera declaración. Recuerdo las palabras claras y específicas del señor Francisco Morales Guerra, quien dijo que en plena sala de audiencias el abogado Marquicorena le golpeó con el pecho y le dijo, si hablas te vas a morir. En ese sentido, pues mi patrocinado, claro, él no hace señalamientos rotundos ni directos precisamente en contra de los hermanos Barquín, sino que él presume que pueda venir precisamente de los señores Barquín. Tal y como lo ha dicho el respetable licenciado Barquín, pues esto es objeto de investigación, de averiguación, son señalamientos sumamente graves. Sin embargo, Herrera, solo un momento. Entonces, dice pero no dice. ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Cree que son pero no son? ¿Cómo así? Él presume y ha dicho que no lo puede asegurar, pero que responsabiliza directamente a los señores políticos, tal y como se le ha tildado a este proceso, política y lavado, precisamente porque él fue enfático, y en ese sentido sí fue enfático, en decir que por el apoyo y la presencia de los políticos en el caso del lavado de dinero que se le señala a mi patrocinado, él cree que todo eso le vino a perjudicar y a agravar su situación. Bueno, se nos acaba el tiempo, licenciado Barquín. 30 segundos para que usted nos dé una conclusión de lo que acaba de escuchar por parte del licenciado Eddie Herrera. Siempre mi respeto para todos los radioescuchas, para ustedes, el staff, para el licenciado Herrera, por supuesto, y
Y decirles también, Luis Felipe, que dentro de todas las situaciones pues hay alguna satisfacción, porque sí escuché en Twitter una declaración precisamente del señor Morales Guerra, donde él ha manifestado que él respeta mucho a Manuel Barquín y respeta mucho a Edgar Barquín. Eso pues dice bastante. Y no tendría ninguna razón, no hay ninguna razón como para que en aquel momento nosotros no somos de esa línea, nosotros somos gente de paz, no usamos armas, somos profesionales y además cristianos. Licenciado Herrera, efectivamente, ¿usted considera que hay respeto por parte del señor Francisco Morales Guerra hacia los hermanos Barquín? Por supuesto. De hecho, en el poco tiempo que llevo de conocer al señor Francisco Morales Guerra y como su abogado defensor, quien debo de conocer muchas intimidades, tanto particulares de nuestros clientes como sociales, pues he entendido que el señor Morales Guerra, él tiene una actitud muy honesta, cree y confía en todas las personas que han estado a su alrededor. Sin embargo, pues es discutible y han habido muchos abusos por parte de personas muy cercanas al señor Francisco Morales Guerra y considero definitivamente que él está bastante decepcionado de todas aquellas personas que estuvieron a su alrededor y que definitivamente pues esto le ha acarreado muchos problemas. Él fue enfático y confirma el respeto hacia los señores Barquín, pero él hasta este momento él tiene la inquietud si aquellas amenazas pudieron haber venido de ellos o de otras personas. Él fue bastante claro en ese sentido y con el debido respeto, como ya también lo mencionó el licenciado Barquín. Pues gracias a Eddie Herrera, abogado de alias Chico Dolar, y también a Manuel Barquín, exdiputado, por haber contestado estas llamadas. Vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Venimos ya de vuelta a la última fase, la fase de las conclusiones, recordándoles a nuestros oyentes que la etiqueta es lavado y política y que nos acompañan esta mañana Mariano Rayo, consultor de CIES, y Osvaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala. Nos queda apenas tiempo para las conclusiones. Licenciado Samayoa, ¿empieza usted? Bueno, yo creo que, como lo hemos dicho muchas veces, estamos frente a un proceso que siempre lleva sus tiempos y sus plazos. Poco a poco iremos conociendo cómo se va dando esto. Lo cierto es que hay desesperación, aparentemente hay desesperación por parte del señor Chico Dolar, y su abogado nos acaba de desmentir aquí los señalamientos que hace, porque realmente como estrategia de litigio sí se veía complejo que lo hiciera. Lo que usted decía antes. Sí, se pueden cometer muchos delitos. Entonces creo que hay que seguir observando este proceso, tenemos que seguir pidiendo siempre y en cada momento imparcialidad, independencia judicial, al Ministerio Público que sea muy respetuoso de todos los procedimientos de investigación, agradecer, pero al mismo tiempo pedirle a la CICIG también que todas estas experiencias vayan siendo transmitidas de forma adecuada dentro del Ministerio Público y finalmente estar expectantes frente a lo que se pueda venir, porque aparentemente tenemos más casos y a partir de todo lo que se da el año pasado estamos frente a una situación, diría yo, política y social que nos está exigiendo mayor transparencia y mayor fiscalización ciudadana. Y al respecto, licenciado Rayo, ¿cuál sería su conclusión? Yo creo que los casos, no solo este que nos ocupa hoy, sino otros que en los últimos meses hemos ido analizando, obliga a lo que hoy ya indicaba, más estudio, más análisis, más actualización, más capacitación, más formación, porque lo importante en todo esto no solo es sacar a luz lo que muchas veces son secretos a voces, sino en particular llegar a la sanción, a la sentencia, para que estas cosas no ocurran. El desencanto que podría generar después de escuchar todos estos señalamientos, declaraciones, imputaciones, para que después, y eso no sabemos que si va a suceder, pero si empiezan a caerse los casos, a que no hayan sentencias, a que salgan libres muchas personas, debilitaría muchísimo nuestro sistema de justicia. Así que yo le apostaría en este momento ya a todos los casos que tenemos pues ahí acumulados y que hemos estado debatiendo, precisamente a una institución como la que represento, así es, de involucrarnos más en el análisis de investigación,
entender lógicas de la criminalidad, hacer propositivos, tener incidencia para que estas cosas no ocurran hacia futuro nuevamente. No las vamos a eliminar total, eso está claro, pero sí podemos hacer pasos propositivos hacia adelante. Bueno, muchas gracias al licenciado Samayoa y al licenciado Rayo por haber estado aquí en cabina, también al licenciado Herrera y al licenciado Barquín por habernos contestado llamadas telefónicas. Morelos. Así es, y agradecemos también a nuestros oyentes que participaron. Como siempre con nosotros, muchas gracias. Y está de cumpleaños hoy Enya. Así es. Sí, mucha gente más, sí que feliz cumpleaños. Usted lo dijo, claro, mejor hacer más grande el abrazo. Hagamos un abrazo internacional. Sí, y el licenciado Samayoa le gusta a Enya. O sea, la música, pues. Ella también es muy bonita. Muy guapa. Es muy guapa. El pelo corto, oscuro. Sí, linda. Es muy ojos hermosos. Me gusta estar escuchando el programa, entonces la música me gusta mucho. Sí. El licenciado Herrera no le hombre muy prudente. Sí. Como buen abogado. ¿A usted le gusta la música de Enya? Me gusta la música y ella. Las dos. Ahí está. Bueno. Es que parte de la belleza, parte del tono de la voz, no solo me enamora de lo físico, de lo que uno ve, sino de lo que escucha. Claro, por supuesto, los sentidos mandan en ese sentido. Bueno, totalmente. Nos quedamos hasta aquí y lo dejamos con él. Lo dejamos con esta música tan linda. Y seguimos aquí en Emisoras Unidas. Te lo dijo.